Amén. Amén. Muy bien, Iglesia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. La semana pasada estuvimos viendo también el libro de Nehemías. Vamos a ver otro aspecto en esta mañana. Nehemías, el capítulo 2. Por favor, acompáñenme para la lectura. Nehemías, el capítulo 2. Nehemías, el capítulo 2. Nehemías, el capítulo 2, vamos a leer el verso 11 al 17. Nehemías, capítulo 2, verso 11 al 17. Dice el Señor en su palabra: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados. Los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de oprobio o de deshonra. Amén. Amén. Bien, nosotros hemos estado meditando en el personaje de Nehemías la semana pasada. Quisiera, como les dije al principio, enfocar otro aspecto sobre esta persona y su actuar, guiado por el Señor. Pero antes quisiera leerles algo, ¿ok? Una pequeña historia. A ver, dice, y ojalá que me ayuden con el ucraniano porque no sé si lo pronunciaré bien. A ver, dice: Oleg Ivanenko, dueño de la pizzería La Pizza Expreso en Chernigov, Ucrania, demostró una valentía y compasión extraordinarias durante la invasión rusa en el 2022. Saben que hay un conflicto, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Cuando la ciudad quedó sitiada con escasez de alimentos, servicios colapsados y ataques constantes, Oleg decidió que no se quedaría de brazos cruzados. En lugar de huir, utilizó las reservas de su restaurante para preparar comida gratuita, principalmente pizza, para soldados ucranianos, médicos, defensores territoriales y civiles atrapados en la ciudad. Su cocina llegó a producir más de 20,000 porciones de alimento por día, convirtiéndose en un centro vital de ayuda humanitaria. Lo hacía por iniciativa propia, sin respaldo de ONGs ni del Estado. Pero su ayuda no se limitó a la cocina. Oleg arriesgó su vida recogiendo personas de zonas de guerra activas, conduciendo bajo fuego enemigo para evacuar a heridos, ancianos y familias con niños. En varias ocasiones salió con su vehículo personal
hacia barrios que estaban siendo bombardeados, transportando a los más vulnerables hacia lugares seguros. Muchos de los rescatados no lo conocían y él tampoco los conocía a ellos, pero eso no le importaba, lo impulsaba la compasión. Su restaurante, milagrosamente, fue una de las pocas estructuras que no fue alcanzada por los misiles. Y él mismo declaró, tal vez a Dios le gusta la pizza. Con una sonrisa humilde, mientras seguía horneando comida entre sirenas antiaéreas. Esta es una historia real, es la historia de una persona que en una situación de conflicto, viendo él una necesidad, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ayudó, apoyó, ¿no? Extendió con lo que él tenía. Como dice aquí, no había ayuda de ONG, no había el Estado apoyando. Este hombre solamente tenía su pizzería. Pero eso fue suficiente ¿para qué? Para que ante la necesidad, este hombre haga ¿qué? Apoye, ok. ¿Y qué tengo? Pizza, entonces voy a apoyar con pizza. Y apoyó a mucha gente y como dice, ¿no? Él mismo reconocía de que quizás si Dios estaba aún, perdón, si su local estaba aún allí, quizás es porque Dios lo estaba ayudando, ¿verdad? Para que aún haya alimento para mucha gente. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué creen que movió a este hombre a hacer esto? Había algo en el corazón de este hombre que se llama compasión, ¿no? El diccionario va a definir la compasión como el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Repito, es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y hermanos, nosotros cuando vemos el personaje de Nehemías en la Biblia, vemos precisamente eso. Una persona que fue movida a compasión. Y quisiera que en esta mañana podamos identificar ese proceso que nos puede llevar no solamente a compadecernos de alguien, sino a tomar acción, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver al libro de Nehemías, por favor. Y de este personaje ya sabemos algo, ¿no? Nehemías, a pesar de estar en el exilio, ustedes recuerdan que Nehemías había sido llevado junto con su pueblo, ¿a dónde? A ver, clase por acá. ¿A dónde? ¿A dónde fue el exilio de Israel? A Babilonia, ¿no? A Babilonia. Y él, fruto de eso, ya habían pasado 70 años, él había terminado en un puesto muy importante. ¿Cuál era su cargo? Copero del rey. O sea que ese hombre tenía su sueldo asegurado, ¿ok? Tenía un trabajo y tenía un ingreso asegurado. Ahora bien, su empleo era de riesgo, ¿qué dicen? Era un empleo de riesgo. ¿Qué hacía el copero? Antes que el rey ingiriera alimentos o bebía alguna bebida, él primero lo tomaba. Para eso era el copero. Él era el que probaba por si alguien quería envenenar al rey, primero él lo envenenaba, ¿no? Si bien es cierto, era un trabajo de riesgo, pero las estadísticas dicen que las posibilidades no eran muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sabía que había un copero. Entonces, si querían envenenarlo, ellos eran conscientes de que había alguien que iba a probar el veneno antes, así que como que los disuadía, ¿no?
Y por otro lado había en esa época, cinco siglos antes de Jesús, había mucho castigo por eso. Así que era posible, pero muy remotamente, ¿no? Se estima de que el riesgo que sufría Nehemías en su trabajo era como el que sufriría un bombero, por ejemplo, que atiende incendios, ¿ok? Más o menos eso. O como un corresponsal de guerra, una persona que va a la guerra y a cubrir noticias, ¿no? Puede que le caiga una bomba, puede que no, ¿no? O un minero informal, de esos que se meten a los socavones, ¿no? Pero que lo hace por su cuenta y puede en algún momento derrumbarse o no, ¿no? Hay un riesgo, pero por lo demás, él tenía un ingreso fijo. ¿Dónde estaban sus oficinas? ¿Dónde trabajaba? ¿Eran bonitas? ¿Qué dice? ¿Un palacio bonito o es feo? Bonito, ¿no? Las oficinas eran bonitas, ¿no? ¿Él cómo creen que vestía? ¿Así lo dejaban que vaya con su ropa de cualquier manera? No, a él le dice, tú vas a presentarte delante del rey, así que tienes que tener ropa espléndida, ¿no? Él tenía garantizada su buena ropa, ¿no? ¿De dónde comía? De la mesa del rey, ¿no? O sea, que era un hombre que en medio de estar en una situación difícil, en medio de la dispersión, él estaba con bendición. Tenía vida, tenía trabajo, tenía techo, tenía vestido, tenía comida, tenía salud. Estaba en bendición. Estaba en bendición. Pero es interesante, y justamente eso es lo que más realza esto de Nehemías. Noten el capítulo 1, el verso 2, por favor. Capítulo 1, verso 2. Dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, ¿con quiénes? Con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté, ¿por quiénes? Por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, noten lo que sucede aquí. Nehemías se encuentra con unas personas que venían de Jerusalén. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace? Pregunta. Y lo primero que catapulta, digamos, la compasión en nuestro corazón es el interés por la situación de otros. Cuando nosotros preguntamos por la situación de otras personas, es por lo que nos interesa. Cuando nosotros sacamos nuestros ojos de nosotros mismos y empezamos a ver a otras personas, estamos abriendo la puerta para que la compasión fluya en nosotros. El primer paso es el interés en otros, el atender a otros. Por eso qué importante, hermanos, es cuando aquí en la iglesia nos encontramos y no solamente el hola, ¿qué tal?, sino ¿cómo estás? ¿Va bien? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu familia? ¿No? Ahora llegando un hermano me pregunta, ¿y cómo sigue el cuerpo? ¿No? Porque el miércoles estuvimos mal, no los pudimos acompañar, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Preguntar, sacar mis ojos de mí y de los míos y empezar a ver la necesidad de otras personas. Y ahora, ojo que Nehemías estaba en toda la comodidad, él tenía todo. Y estando en comodidad, voy a ver qué necesitan los demás. Y él se preocupó. Y aquí empieza un proceso. Cuando él se da cuenta que hay una necesidad, cuando se da cuenta de que ese lugar, ese Jerusalén, el cual él amaba, estaba con los muros destruidos y sus puertas quemadas a fuego, empieza a dinamizarse algo dentro de él. Noten el verso 4, por favor, del capítulo 1. El verso 4, ¿qué dice? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días. Noten lo que sucede aquí. ¿Qué pasa cuando él escucha esta situación crítica de esta ciudad que él amaba y que simplemente ya no tenía protección? Y una ciudad sin protección es una ciudad avergonzada. ¿Qué es lo que él siente cuando escucha eso? ¿Qué pasa en su corazón?
Y se produce lo que llaman poéticamente el sangrado del corazón, ¿no? Llora. ¿Cuándo llora una persona? Cuando tiene dolor, ¿no? Cuando tiene dolor. Y él empezó a conmoverse. Esa situación de sus compatriotas, a él lo conmovió hasta las lágrimas. Y qué interesante aprender la sensibilidad, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuentan cosas y ya como que, ya pues pobrecito, ¿no? A veces también como que los noticieros que hoy se han puesto, no sé si decirlo, muy morbosos, nos pasan imágenes de gente que es arrastrada con su cartera por los ladrones, gente a la que le golpean, y ya no es la película que sabemos que son actores. Es la vida real y los noticieros te lo muestran crudamente. ¿Y qué hacemos nosotros? Tantas veces que nos lo repiten. Yo de verdad, yo no sé cómo la gente se puede ir a dormir con eso, pero en la noche hay gente que no se pierde el noticiero y ahí está mirando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la sensibilidad de nuestro corazón? Se va curtiendo, ¿no? Y vamos pensando que es normal, ¿no? Inclusive hay en esta sociedad moderna, hoy por hoy se prevé, y hay algunos piensan que es así, ¿no? De que cuando sucede un accidente, una catástrofe, ¿qué es lo que hace la gente? Saca su celular y está filmando, ¿no? ¿Qué está pasando con el corazón? Estamos perdiendo esa sensibilidad, ¿no? Y más nos preocupa el capturar la imagen para subirlo a mi TikTok, a mis redes sociales, para informar. Pero la gente que está allí en el accidente, lo que necesita es ayuda. Nehemías lloró, su corazón se abrió cuando escuchó la necesidad de Israel. Pero ¿qué más dice? ¿Qué dice la segunda parte del verso 4? Dice, lloré, hice duelo por algunos días. ¿Qué más dice? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y Nehemías hace algo que es vital. Él trae delante de Dios esa necesidad. Eso que lo ha conmovido, él lo trae delante de Dios. Y él ora por esa necesidad. Y qué importante es saber que necesitamos de Dios los recursos, la fuerza, la dirección y, hermanos, el entendimiento de lo que está sucediendo. Cuando Nehemías ora, no lo vamos a leer ahora, pero cuando ustedes leen la oración de Nehemías, Nehemías no dice, Señor, acuérdate de estos hijos, tus hijos son buenitos, pobrecitos. No. Él no ora así. Él dice, Señor, hemos pecado. Tu pueblo ha pecado, yo también he pecado, hemos pecado. Lo que nos está pasando, lo merecemos. Y eso es lo que hay que hacer en la oración. Señor, entender la dimensión de lo que está sucediendo. A veces viene el mal sobre una persona porque está haciendo lo malo. Y no es congruente con ese Señor, a este que está haciendo lo malo, bendícelo. Señor, prospéralo. Señor, sánalo. Pero está haciendo lo malo. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi oración es reconocer, Señor, sí, está mal. Pero pido tu misericordia por él. Es diferente, ¿no? Y Nehemías entendía esa dimensión. Y en su oración, él ora a Dios y le pide a Dios que por bondad, por sus promesas, tenga misericordia de su pueblo y lo ayude. Y en este proceso de activar la compasión en nuestro corazón, qué importante es no solamente sentirlo, sino llevarlo delante de Dios. Orar para que Dios nos clarifique. No solamente entender por qué sucede, sino qué podemos hacer frente a esto que sucede. ¿Qué más? Dice en el capítulo 2, pasamos al capítulo 2. Y el hombre ora y delante del rey, el rey lo identifica que está triste. Y en el verso 4 dice, el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey,
y a tu siervo y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Envía gente a Judá. Envía ayuda a Judá. ¿Qué dice él? Yo. Acá estoy. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Acá es donde vemos realmente la compasión en acción. Nehemías ya sintió la compasión, ¿verdad? Su corazón fue tocado y él lloró. Y no solamente lloró, fue a buscar al Señor y dijo, Señor, ¿qué puede hacer en esto? Mi ciudad es terca, sí, lo merecen, lo merecemos, Señor. Porque yo tampoco no soy el santo perfecto, merecemos el castigo, pero ten misericordia. ¿Cómo podemos ayudar? Y cuando se presentó la oportunidad, ¿qué dijo? A mí, acá está mi vida. Yo quiero hacer algo. No te estoy pidiendo que envíes cuadrillas, que envíes a uno de tus generales. No, no, no. Envíame a mí, le dice al rey. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué estamos viendo cuando una persona frente a la necesidad pone su propia vida a disposición? ¿Qué vemos? Esa es la compasión en acción. No es solamente, ay, pobrecitos, que sí, pues qué pena. No, 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 no. Esta compasión lo movió a hacer algo. ¿Se acuerdan de Oleg? El señor que vimos al principio, el de las pizzas, ¿no? Él no solamente dijo, ay, hay muchos, ay, la gente no tiene comida y está bombardeando. Qué pena, no se quedó en qué pena. Él agarró, pues yo tengo pizza, vamos a dar comida. Y yo tengo un auto y hay gente que está ahí atrapada, voy a recogerlas. ¿Qué está haciendo? La compasión está entrando en acción. La compasión no es pasiva, la compasión no solamente se conmueve, la compasión busca cómo actuar. Y ojo, hermanos, que cuando Él dice envíame a mí, está diciendo yo voy a dejar, ¿cómo era su situación? Mi ingreso, mi comida, mi ropa espléndida, mi seguridad del castillo, mis comodidades, ¿para ir a dónde? A una ciudad insegura, a un lugar donde todo está destruido, donde los enemigos me pueden atacar, donde me voy a ensuciar la ropa, pero yo estoy dispuesto a ello. ¿Se entiende? Porque la compasión que actúa es sacrificada. Está dispuesta a despojarse para dar al que necesita. ¿Y él conocía a la gente de Jerusalén? ¿Qué creen? No, han pasado 70 años. Su familia estaba en el reino de Persia. Ahorita ya no estaba allá. Pero él tuvo compasión por esta gente que ni conocía. En el capítulo 2, y lo que hemos leído en el verso 13, dice, él había llegado a Jerusalén, dice, aquella misma noche, ¿qué dice? Salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Ahora, Nehemías, que cuando escuchó lo que sucede en Jerusalén fue conmovido, ahora él ya se encontraba allí. ¿Y él qué hace? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué dice? ¿Qué hizo él? Hay un verbo ahí. A ver. Salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar. ¿Y qué? Es decir, ¿no? Todo eso que me contaron, aquí está. Ahora estoy en el lugar del padecimiento. Ahora estoy en el lugar y estoy constatando lo que es estar de noche en una ciudad en la cual no tiene muros. Y en cualquier momento puede venir cualquier banda de ladrones y arremeter contra todos los que estamos aquí. Porque eso es lo que sucedía. Y es lo que Nehemías ahora constata. Él puede observar
la necesidad de esta ciudad de protección, la necesidad de cuidado. Porque cuando una ciudad estaba así, 70 años llevaba con los muros destruidos y las puertas quemadas. Ojo, 70 años. ¿Cómo lo veían los demás? Esa ciudad es una ciudad abandonada. Es como un pueblo fantasma. Sí, da vergüenza, ni puertas tiene. Eso era Israel. Eso era Jerusalén, perdón. Y Nehemías ve eso. Ahora ya no se lo habían contado. Él estaba allí. ¿Qué dice el verso 17? Les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí Nehemías describe lo que es la compasión en acción. ¿Qué es la palabra, la primera palabra que dice ahí después de fuego? ¿Qué dice? Venid. ¿A qué está llamando? Cuando él llama venid. ¿Por qué no dicen vayan? ¿Por qué él dice venid? Los está llamando a él. Yo voy a hacer un motorcito. Yo tengo esa pasión. Yo tengo esa compasión. Dios me ha puesto en mi corazón ese deseo. Apóyense en mí. Vengan. Ojo. Vengan. Yo no les estoy diciendo vayan, sí, que Dios les bendiga. Es fuerte. No. Síganme. Ustedes necesitan alguien que los anime. Dios me ha puesto como ese alguien. Venid. Venid. ¿Qué más dice? Y reconstruyamos el muro de Jerusalén. Deja bien claro, miren, esta situación no puede continuar. Esta necesidad nos tiene en vergüenza. Tenemos que reedificar. Esta es la dirección, esto es lo que Dios quiere, que este muro sea reedificado. Vengan, vamos a hacerlo. Vamos a salir de esta situación. Reedifiquemos el muro. ¿Qué más dice? Venid, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Ahora, ¿se han dado cuenta que en todo tiempo Nehemías habla como si fuera de ellos? Él no era del pueblo, ¿él de dónde venía? Del palacio, ¿no? Él era un príncipe prácticamente, un funcionario en el palacio. Pero cuando él está en esa situación difícil, él dice: reedifiquemos. No estemos más en brollo. ¿Qué está haciendo él? Sí. Y se está identificando con esa gente. Tú estás en vergüenza, yo también estoy en vergüenza. Tú estás pasando necesidad, yo también estoy pasando necesidad. Y Nehemías se identifica con esta gente. Hermanos, la compasión hace eso. La compasión que viene de Dios no solamente se conmueve, no solamente ora, sino que se pone en acción para hacer algo por aquello que muestra una necesidad. Y cuando una persona se pone a hacer algo, uno es parte de ello. No es solamente ya así, corriendo, vayan. No. Yo estoy allí y yo soy de ellos. Eso es lo que hace Nehemías. Eso es lo que hace Nehemías. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Esa es la compasión en acción. Esa es la compasión en acción. Permítanme leerles algunas historias, ¿sí? Por favor, voy a tratar de leer despacio para que me sigan, ¿sí? Darryl Van Horne, un joven australiano que comenzó una labor alrededor del año 2015, dedicó su tiempo libre a visitar hogares de cuidados para personas mayores que no tenían familiares o amigos que lo acompañaran. Lo hacía por iniciativa propia, sin vínculo con organizaciones benéficas ni motivaciones económicas. Movido por un profundo sentido de compasión, Darryl llevaba flores, pasaba tiempo conversando con los residentes y ayudaba con tareas sencillas del día a día. Muchos de los ancianos que visitaba no recibían visitas desde hacía años y su presencia marcaba una gran diferencia emocional para ellos. En entrevistas, Darryl expresó
que lo hacía porque creía firmemente que nadie debería morir sintiéndose solo u olvidado. Usando su propio dinero y tiempo, mostraba que la dignidad y el cariño no deberían ser un privilegio. Pregunto, ¿qué necesidad atendió este joven? ¿Qué necesidad atendió él? ¿La soledad de quién? De los ancianos, los cuales a veces se sienten llenos solamente con que alguien los escuche, ¿no? ¿Con qué lo suplió? Solamente con su tiempo, hermano. No habla de por ahí florecitas, ¿no? Unos detalles, pero ¿qué dio él? Su tiempo, su vida. ¿Por qué? Porque si no eran ni sus abuelos, ni su papá, ni su mamá, no era él. ¿Por qué lo hizo? Se despertó en él la compasión. Vio una necesidad, yo puedo hacer algo en relación a ello. Nadie lo acompañó. No decía, ay, vamos a ir y como no va nadie, yo tampoco voy. No. Él solo fue. Otra historia. John tuvo un niño sin hogar que vivía en las calles de Nairobi, Kenia. Solía ganarse la vida limpiando parabrisas en los semáforos y pidiendo limosna. Un día de octubre del 2016, mientras recorría una avenida, se acercó al coche de una mujer llamada Gladys Kamande, quien estaba conectada a un tanque de oxígeno y otros equipos médicos debido a una condición pulmonar crónica. Al ver las máquinas en el asiento del acompañante, pues estaba la chofera acá, la señora, y acá estaban sus aparatos. Al ver la máquina en el asiento del acompañante, John le preguntó qué eran. Cuando ella le explicó que necesitaba oxígeno para poder respirar y vivir, el niño rompió en llanto. Conmovido al darse cuenta de que, a pesar de su pobreza, él al menos podía respirar sin ayuda, sin dudarlo, sacó el poco dinero que había recolectado ese día y se lo ofreció a Gladys para que pudiera mejorar su situación médica. Una persona que presenció la escena tomó una foto del momento y la compartió en redes sociales. La imagen y la historia se volvieron virales en Kenia y luego a nivel internacional. El acto de John inspiró una campaña ciudadana que recaudó fondos suficientes para que Gladys pudiera recibir tratamiento médico en el extranjero. Gracias a ese encuentro casual y el gesto genuino de un niño que no tenía nada, la vida de Gladys cambió radicalmente. Y John también fue ayudado. Una familia se ofreció a adoptarlo y garantizarle acceso a educación y a una vida digna. Pregunto, ¿qué necesidad se atendió aquí? La salud, ¿no? Había una persona, ojo, era una persona que estaba en un auto. Una persona que tenía aparatos para poder respirar, pero tenía. ¿Y quién lo atiende? Un huérfano que pide limosna entre los carros. ¿Y con qué quiere suplirlo? Con sus propinas del día. Hermanos, ¿entendemos esto? Ella está en un carro, yo estoy en la calle. Ella tiene un aparato, yo no tengo nada. Ella tiene una casa donde llegar, yo soy huérfano, pero toma. Compasión. La compasión. Y Dios bendijo. Y Dios bendijo a la señora. Y Dios bendijo a este joven. Porque actuó en compasión. Chloe Thompson, una niña de 9 años, de Irving, Carolina, empezó a notar en su camino a la escuela a muchas personas sin hogar, viviendo en condiciones precarias. En lugar de ignorar la situación, decidió actuar. Con ayuda de su abuela, pero con recursos personales y su propio esfuerzo, comenzó a coser bolsas de tela reutilizables llamadas care bags.
En marzo del 2015 lanzó su iniciativa llamada Chloe Cares, con la que armaba estas bolsas llenas de artículos esenciales: jabón, cepillos de dientes, desodorante, calcetines, pañuelos y agua embotellada. Luego salía a repartirlas personalmente a personas sin hogar en su comunidad. Chloe no recolectaba dinero de empresas ni dependía de campañas públicas. Usaba sus ahorros y donaciones directas de amigos y vecinos, y lo hacía como un proyecto de corazón. Su objetivo era simple pero poderoso: que las personas sin hogar se sientan vistas, queridas y tratadas con dignidad. ¿Qué necesidad se cubrió aquí? ¿Qué necesidad? Vamos. Lo básico, ¿no? Lo básico para higiene. ¿A quiénes? ¿A quiénes se atendió? A los que no tenían. ¿Y quién lo atendió? Una niña que los vio cuando iba a su colegio. Y en su corazón despertó algo: la compasión. ¿Y qué hizo esta niña? Empezó a hacer bolsitas, lo llenó de cepillo, su pasta de dientes, su agüita, todo. ¿Y qué hizo? Ella misma fue a... ¿Con qué dinero? Con sus propinas, hermano. Y con lo que le podía ayudar a su abuela, a sus amigos. Oye, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Compasión, hermano. La compasión. La compasión. Leo una historia más. Donantes de riñón a desconocidos. Un estudio publicado en el 2019 analizó a 30 personas que donaron un riñón de manera altruista a desconocidos. De estos, 8 se identificaron como cristianos y varios expresaron que su decisión fue motivada por su fe. Uno de ellos mencionó: como cristiano sentí que era un llamado natural. Simplemente comprendí que esto era lo que debía hacer. Otro compartió: en la Biblia se dice que si tienes 2 abrigos y tu prójimo no tiene ninguno, debes darle uno. Nosotros tenemos 2 riñones. Donar uno me pareció lo correcto. Estos actos de generosidad se realizaron sin esperar nada a cambio, impulsados únicamente por su fe y deseo de ayudar. ¿Qué necesidad se cubrió aquí? ¿Qué necesidad? Órganos. Órgano, la gente que está ahí en la cola esperando que alguien se anime a donar un órgano. Y en este caso eran riñones. Y estas personas no eran ni familiares, no eran ni amigos, ni los conocían, pero sin embargo ellos dijeron: bueno, yo tengo 2 riñones y están funcionando bien. Mi prójimo no tiene. ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? Dieron parte de su cuerpo. ¿Por qué? Es la compasión que actúa. Es la compasión que cuando ve la necesidad no solamente se conmueve, sino que toma una acción para que esa situación cambie. Hermanos, nosotros no podemos cubrir la necesidad de toda la gente, pero no debemos dejar de poner sensibilidad a aquello que Dios abre delante de nuestros ojos. Interesarnos siempre por los demás. ¿Recuerdan cómo empezó Nehemías? Vino la gente y él, ¿qué hizo? Preguntó, ¿no? ¿Y cómo están? ¿Cuál es la situación? Y no solo me conmuevo, oro. Y no solamente oro, sino que en Dios empiezo a tomar una acción para que esa situación cambie. ¿Se puede hacer hoy? Sí, se puede hacer hoy.
termino con esta historia. Lázaro había muerto ya. Y llega Jesús con sus discípulos, donde estaban sus hermanas, Marta, María y los otros judíos llorando. Y ve Jesús a María llorando por su hermano que ha muerto. Y ve también a los otros judíos llorando. Y Jesús se conmueve. Jesús se conmueve. Y dice que él lloró. Y es interesante porque la gente decía, uy, pobrecito, mira cómo la amaba a Lázaro. Pero Jesús no estaba llorando por Lázaro. Estaba llorando por ese judío que lloraba, por esa María que lloraba porque se iban a ir al infierno si no creían en él. Y él, viendo su necesidad, él lloraba. Él se quebró. Él se quebró delante de Jerusalén cuando decía, no entiendes quién soy yo y que hoy ha venido la salvación de tu vida. No lo entiendes. Y Jesús se quebró por eso. Hermanos, pero Jesús no solamente lloró, sino Jesús tomó su vida y la puso en la cruz. Por ti, por mí, por todos los que están afuera y que no le conocen, para que por Él tengamos vida eterna. Él no solo se conmovió, Él puso su vida en la cruz por nosotros. Y hermanos, ¿a qué nos está llamando el Señor? A que nosotros también pongamos nuestra vida, abramos nuestros ojos, hermanos, a la realidad de la gente, a esos familiares que nos van a venir a saludar por el Día de la Madre, qué bonito, a esos hijos que pueden tener el mejor negocio del mundo, que pueden tener la más grande familia, hermanos, pero que si no tienen a Cristo, se van a ir al infierno. Dios despierte nuestra conciencia y nuestro corazón de compasión por ellos y abramos nuestros labios y hablemos de ese Jesús que cambia la vida y que perdona nuestros pecados. Amén. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu llamado claro a despertar en nuestro corazón la compasión, Señor, por la gente. Y a veces, Señor, reconocemos que estamos tan encerrados en nuestros propios problemas, en nuestras necesidades, y somos como aquel que se queja porque no tenía zapatos, y sin embargo no ve que a su lado hay alguien que no tiene pies, Señor. Dios, perdónanos. Ayúdanos a interesarnos por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por el pariente, por el vecino, por el desconocido, Señor, que en su necesidad no tiene ayuda. Ayúdanos a ser compasivos, Señor. Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús y estar dispuesto a dar, Señor, como tú quieres que demos, Padre. Permítanos poner nuestra vida en tus manos para que tú la uses, para que otros conozcan de ti, para que otros puedan llegar a Cristo Jesús. Y si hay necesidades que podemos suplir con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestras vidas, permítenos estar dispuestos y guiados por ti. Gracias en Jesucristo. Amén.